no sé. Lo que quieran. Muchas gracias. Oye, qué bueno que no había grabado eso. Asuntos. Que no comenzó la grabación con eso. No, si tan pronto empieza la grabación va a decir, invita a tu amante. Oh, por Dios. ¿Cómo? Oh, por Dios, ¿a dónde he llegado? Es que es para meterle jiribilla y que todos así se interesen. Les digo, caray, ¿cómo? No, no, hombre, son a público abierto. Tenemos estos espacios mensuales, son 2 en el año, de enero a diciembre. Los invito, el 7 de diciembre es el último del año y vamos a estar hablando del cuerpo como territorio de aprendizaje y sus aplicaciones al coaching profesional, porque claro, desde el coaching profesional también aprendemos desde el cuerpo. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención hace 9 años que estudié de coaching profesional, que aparte de la cognición, también el cuerpo es un factor muy importante como facilitador en el aprendizaje. Pero bueno, 7 de diciembre, 19 horas de México, David, de México. Digo, tú te puedes unir antes a la sala de Zoom. Nada más, empezamos a las 7. Pero bueno, ok. Entrando en materia. A ver, ¿por qué quisimos, y en especial un servidor puso como el tema de hablar de la relevancia del coaching profesional en las organizaciones? A menudo se piensa, o he escuchado que piensan, que, oye, bueno, pues si coaching ejecutivo en organizaciones, coaching ontológico a la vida personal. Y la verdad, pues tanto coaching ejecutivo puede ser en organizaciones y en la vida personal, y coaching ontológico en la vida personal y también en las organizaciones. De hecho, ayer estaba conversando con un alumno que está en Querétaro, que se llama Orlando. Él es director comercial de un banco y tiene un equipo, ¿no? Y es muy curioso porque a pesar de, ya llevamos como 3, 4 meses, es apenas como comienza con la conexión de, pues claro, sí, los equipos también conversan, los equipos también tienen estados de ánimo, los equipos también tienen un sentido emocional por ahí que los predispone a ciertas acciones o no. Y entonces es, la verdad, para nosotros muy revelador y también nos causa mucho entusiasmo cuando llegamos a las organizaciones y digamos que desde el coaching profesional comenzamos a escuchar cómo conversan. Lo que se dicen, lo que no se dicen, los acuerdos que quedan guangos o flojos, en las conversaciones que nunca aparecen porque parece que son cosas prohibidas. Hablar de la baja de ventas ya hace 6 meses, no, ese tema no se toca ahorita, ¿no? Y bueno, pues, entonces si no se habla, pues, ¿y qué va a pasar, no? O sea, entonces, escuchamos eso. Y aparte escuchamos también, pues, los estados de ánimo y un sinfín de cosas más que van a ir aprendiendo poco a poco. Sin embargo, traigo una pequeña presentación que quiero exponer con ustedes, unos 20, 25 minutos, y otros 20, 25 minutos quedarme con ustedes, sobre todo para iniciar el diálogo. O sea, porque no solo pues, me gustaría exponer, sino también nuestros espacios de aprendizaje son justo diseñados para que sea un diálogo abierto con ustedes, que pregunten sus dudas, que pregunten también reflexiones, preguntas también, si pueden articular preguntas, qué emocionante sería para nosotros como equipo que, mira, estamos articulando preguntas. O sea, eso es la verdad, es muy revelador y muy entusiasmador para nosotros porque pues, estamos en una cultura que aprendimos a contestar justo preguntas, pero no articularlas o hacerlas. Y las preguntas son las que guían el aprendizaje, más la respuesta, obviamente, ¿no? Pero como que nunca desde pequeños nos enseñaron a hacer preguntas. Bueno, sí, más o menos los niños, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y cómo pasa el otro? Es cuando están como en su plena comprensión del mundo, pero luego nosotros
nosotros pensamos que ya sabemos cosas y se nos olvidan hacer preguntas prácticamente. Bueno, a ver, ¿qué onda con el mundo de las organizaciones? Si mal no me equivoco, y si no, corrígeme por favor, José Félix, Revolución Industrial, Inglaterra, 200 años, aprox. Sí. Empiezan... ¿eh? Finales del 18, exactamente. Empiezan todas estas cadenas de producción, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos aprox 200 años ya como sistemas organizacionales, pero ojo, o sea, se empezó con una mirada netamente productiva, es decir, el sujeto es un ser productivo. Ahí está. Produce, ¿no? Luego van a venir varios pensadores, ¿no? Adam Smith, bueno, el colaborador es desposeído de su fructo, de lo que crean, y está bien todas estas miradas, ¿no? Yo siempre digo, a ver, si te vas a leer a Adam Smith o a Keynes, te tienes que leer a Marx también. Punto. Si tienes que leer a Aristóteles, tienes que leer a Platón, si tienes, en fin, ¿no? O sea, tener un panorama más completo. Entonces, se empezó en el mundo del trabajo, por así decirlo, con una mirada desde los sujetos como seres productivos. Ahora, ¿qué ha pasado 200 años para acá? Y voy a empezar a lanzar preguntas para abrir desde ahí la presentación. O sea, ¿hoy podemos sostenernos solo en esta mirada? ¿Es suficiente la mirada que solo vernos solamente como seres productivos? ¿Como entes de producción? Algunos dirán sí, otros dirán no, pero basta ver los fenómenos actuales. Si yo me pusiera como en un rol psicológico, pues basta ver toda una sintomatología. El fenómeno del burnout, el estrés laboral. De hecho, hasta en México ya sacaron una ley, ¿no? General del cuidado social. Psicosocial, ¿no? Entonces las empresas, ya no por opción voluntaria, sino por ley, tienen que hacerse cargo pues de este factor, prácticamente. Ahora, les voy a compartir la pantalla. Hola, bienvenido Raúl, ¿cómo estás? En la oficina, hablando de eso. Ah, ok. Y escuché tu voz muy entusiasta, no sé por qué. ¿Ven la relevancia del cuerpo en el escuchar del coaching? También ahí es impactante. Raúl, te has invitado al último diálogo del año, el cuerpo y sus aplicaciones al coaching profesional. El 7 de diciembre, ¿verdad, Mariana? A las 19 horas. Bien, entonces bienvenido, Raúl. De México. Sí, es que ahora andamos muy internacionales. Gracias por dos, o sea, ya van dos, pues, ya me quedó claro, será a las 8 de la noche mías, gracias. No era necesario ser tan ponzoñoso. Para que no te olvides de nosotros y que no te... No. Y claramente ya pasé a la historia con ustedes, ya me recordarán como aquel que llegó una hora temprano. Jamás creo que te va a volver a ocurrir. No sé por qué tengo esa intuición. Bien, entonces, cuando hablamos de la relevancia o la importancia del coaching en las organizaciones, es, al menos desde nuestra postura, el ser no es solamente un sujeto, productivo, sino estaríamos cayendo ya casi prácticamente como un ser máquina. Haz de cuenta, ¿no? O sea, somos máquinas de producción, ¿no?
No, y la verdad somos también mucho más que eso, ¿no? O sea, partimos de esta tesis, el ser humano es irreductible a un solo modo de ser. ¿Por qué? Porque ustedes siempre son más de los que saben de ustedes mismos. ¿O a poco ya lo que saben de ustedes mismos ya es la totalidad? Pregunto. ¿No? ¿Seguros? O sea, siempre soy más de lo que sé de mí, por así decirlo. Es una tesis antropológica. Ahora, partiendo de ahí, entonces no somos solamente seres productivos. También somos seres que nos tenemos que construir nuestro sentido. Es decir, voy a ir a decirlo como muy filosóficamente y voy a simplificar. O sea, somos animales simbólicos. Somos seres que nos tenemos que crear nuestro sentido. Esa es la gracia que nos hace humanos, ¿no? O sea, un perrito nace perrito y se muere perrito. Pero David Bravo no nació David Bravo. Se fue haciendo David Bravo y seguramente este David Bravo tiene que crear su horizonte de los próximos 10, 5 años, 20 años, ¿no? O sea, y esa es como algo que nos distingue del resto de los seres vivos. Y aparte, todavía para acabarla de hacer el caldo más maravilloso, que aparte hasta ahora sabemos que somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir. Entonces, eso nos conlleva a que el tiempo lo habitamos de una manera distinta. O sea, si no supiéramos que fuésemos a morir, pues el tiempo lo habitaríamos como sucesiones de horas, andaríamos ahí por ahí distendidos, etcétera, medios raros. Entonces, somos seres, aparte de productivos, somos seres que tenemos que crear nuestro sentido. Entonces, las organizaciones ya solamente, no solo pueden voltear a ver la productividad, sino también tienen que voltear a ver la construcción de sentido de sus colaboradores. Porque, digamos, que una organización, a fin de cuentas, antes que nada, antes que el edificio, antes que los fierros, antes que las computadoras, antes que las nóminas, antes que los sistemas, en fin, de software, etcétera, es una red de seres humanos que conversan buscando una promesa mayor que los excede a ellos mismos como individuos. Es decir, estoy en un sistema donde estamos en conjunto alcanzando una promesa que me rebasa a mí como individuo y entonces empezamos a colaborar juntos para lograr eso. Pero como somos seres simbólicos que tenemos que significarnos y encontrar nuestro sentido, y en el trabajo pasamos el tercio del día, aproximadamente, si a algunos les va bien, porque me he enterado de casos que hasta 12 horas al día, entonces sería la mitad del día. Bueno, eso demuestra que al menos sé hacer fracciones. Si bien les va, un tercio del día. Entonces, hombre, o sea, vives el 33% de tu vida ahí. Pues lo último que quieres es pasártela mal. Y lo último que quisiera el director o dueño de la organización es que sus colaboradores estuviesen ahí mal. Entonces, por eso la relevancia. O sea, yo como organización, yo como dueño, yo como director, yo como líder, claro, me preocupa la productividad o la efectividad de mis colaboradores, pero también me preocupa el sentido de mis colaboradores. ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. Digamos que ese ser humano, ese ser colaborador,
que antes de ser líder, gerente, director, es un ser humano que está ahí, ¿no? Que tiene una manera de ver la vida, tiene una manera de ver el mundo, tiene una manera de ver la colaboración, desde lo que aprendió, desde el lugar donde nació, desde lo que estudió, desde lo que sabe y desde lo que no sabe. Y en cierto modo él tiene pues unos binoculares, un campo de sentido desde donde él observa, ¿no? Y desde ese modo de observar situaciones, pues desde ahí resuelve, desde donde puede resolver. Desde ahí investiga, desde ahí crea conocimiento, etc. Y también desde ahí ejerce su sentido emocional. Y digamos que en este dominio tenemos un saber ser, ese crearse sentido. Ahora, que lo que conlleva es a un despliegue de acciones, es decir, de ejecutar, que en las organizaciones lo podemos llamar como procesos, un plan, que vendríamos cayendo como en un saber hacer. Y es algo de hecho, para el coaching ontológico, los posibles alumnos y futuros alumnos, en el caso de Laura, el coaching no solamente persigue el saber, sino también el saber hacer. Como diría Aristóteles, a nadie llaman justo, sino practica la justicia, prácticamente. Entonces, tenemos, a ver, desde el dominio del ser humano colaborador, un saber ser. Desde las acciones, un saber hacer. Para llegar a ciertos resultados, es decir, ciertos indicadores, estándares que hay que desarrollar, que hay que cumplir, o sea, un saber tener. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces las organizaciones quieren conseguir los resultados alterando las acciones. O sea, este campo de aquí. ¿Pero qué creen? A veces es insuficiente. ¿Podemos alterar nuestra ejecución? Sí, pero muchas veces no es sostenible en el tiempo. ¿Saben por qué? Porque el sentido quedó igual, no se alteró. Entonces, algo que persigue el coaching en las organizaciones es que no solamente se alteren las acciones como en un sentido meramente instrumental para conseguir algo, sino también que mi sentido propio como humano y del equipo esté conectado a esas prácticas justo para que sean más sostenibles. Es decir, en términos coloquiales, simplifico, pues no nada más hacer por hacer nomás. Porque hacer por hacer nomás, pues mira, pues listo, bien rápido. Pero pues qué tan duradero y qué tan benéfico para los sistemas organizacionales puede ser eso. Y a la larga también repercute en los colaboradores, porque empiezan a haber despidos masivos. Más, ¿cuántos hoy por crisis de sentido? ¿Cuántos despidos masivos están en, por ejemplo, Twitter, ¿no? Instagram o Facebook, algo así estaba leyendo la vez pasada. Entonces, importante esta filmina. Los resultados no solamente se consiguen mediante la alteración de acciones, sí, en cierto sentido. Eso lo vamos a llamar como un aprendizaje de primer orden, que es a nivel productivo. Pero también pueden ser más sostenibles y pueden ser con mayor impacto si también hay un aprendizaje de segundo orden, es decir, significativo. Es decir, cuando mi trabajo no solamente lo encuentro productivo, sino también significativo, me dignifica. Porque entonces estoy conectando mis prácticas con mi sentido. Y no solamente hago por hacer nomás, porque al final eso te va a llegar el sinsentido y te va a tocar la puerta. Hola, José Félix, me llamo Sinsentido. ¿Cómo estás? Pues bien, ok, qué bueno que estás bien. Te escucho muy entusiasmado de decir bien, y bueno, se empezarán las preguntas que ustedes conocen. ¿Qué hago aquí? ¿Qué quiero hacer? ¿Me gusta realmente lo que estoy haciendo? ¿Me gusta este lugar donde estoy? Etcétera, ¿no? Entonces yo diría que los sistemas organizacionales que van a saber mejor sortear el futuro, sortear la ola, va a ser aquellos que se preocupen, sí, por la efectividad y por la destreza, es decir, la producción, pero también
por ese sentido significativo de sus colaboradores que va a impactar en la pertenencia, en la lealtad, en el arraigo. Y a fin de cuentas, como Mariana lo publicó en la mañana, ¿cómo era? A mayor sentido, mayor destreza también. A mayor sentido, mayor efectividad. Y muchas veces la efectividad o la producción no consiste en hacer más, sino en hacer mejor. Y a veces hacer mejor implica menos tiempo y eso puede ser muy bueno, sobre todo para los efectos del burnout o los síntomas del burnout y el estrés laboral de hoy en día. Ahora, para rematar la filmina anterior, o sea, cuando decimos que existimos en campos de sentido, es decir, usos y costumbres y maneras de ver las cosas, pues ya actuamos en esa realidad. Es decir, nosotros entramos a una empresa, a mí me da mucha risa porque, bueno, este diálogo también es espacio para estar en desacuerdo y bienvenido. Nos encanta, de hecho, que estén en desacuerdo con nosotros. Y también nos encanta que estén de acuerdo, o sea, ambas, no tenemos problema con ninguna. En Aprending cabemos todos y decir que cabemos todos, pues es eso, prácticamente. Cuando entramos a una empresa, a mí me da mucha risa porque es como que RH te contrata y se piensa que pues ya sabes hacer netamente el 100% del trabajo. Es lo que comúnmente se puede pensar, pero la verdad es que no. La verdad es que entras así como que a conocer. Por eso hay onboardings y toda esta cuestión, ¿no? Capacitación y todo esto. ¿Por qué? Porque justo, o sea, la verdad, las decisiones de la vida no tenemos mucha idea a veces al inicio de cómo hacerlas. Entrar a una organización, abrir una empresa, casarse, tener hijos, ser padre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa muy comúnmente? Quedamos por dado que sabemos, ignorando espacios de ceguera. Entonces, no somos tan ávidos para distinguir o para saber que podemos tener espacios de ceguera, comúnmente, ¿no? No digo que todos, obvio. Y un segundo punto, o sea, los sinsentidos que a veces las organizaciones y los colaboradores tienen, justo es una, por la capacidad de pensar que tenemos, dos, por el contacto que tenemos abierto con el entorno, es decir, somos seres que podemos estar en apertura con el entorno, es decir, nos podemos comunicar y ver y expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, un gato nos puede decir miau, pero yo la verdad no tengo plena certeza de qué me quiere decir el gato. Puedo tener una intuición, pero no plena certeza. Así que, por ejemplo, Mariana me diga, ah, mira, estoy bien. Ah, perfecto, ¿no? Ya si me está diciendo la verdad o no, pues bueno, ya es problema de quien lo emite ese enunciado. Ahora, dado esas dos capacidades que tenemos o dos condiciones, tenemos la capacidad de elaborar preguntas. Y esa capacidad, como diría, como la película de Spider-Man, una gran como... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Bueno, le vamos a cambiar, vamos a ponerle una gran capacidad, requiere una gran responsabilidad también. Y que es justo que a través de las preguntas, como puede aparecer certeza, puede aparecer la contraparte, la no certeza. O sea, me puedo hacer preguntas, puedo pensar y pueden aparecer fisuras. De hecho, los quiebres aparecen dado la capacidad que tenemos de preguntarnos y de cuestionarnos. Por ejemplo, cuando una empresa se cuestiona si su producto está siendo realmente eficiente, entra como en una zona de brechas de aprendizaje o de quiebres que lo van a llevar a un camino de innovación en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, es algo natural lo que denominamos quiebres. De hecho, podríamos decir que la vida personal, tanto organizacional, es ir surfeando la ola, es decir, la vida es un quiebre, por así decir. Y tercer punto, de lo que veíamos anterior también,
a ver, ¿tenemos la totalidad del conocimiento? No. Entonces, por lo tanto, esas fisuras, esas brechas de aprendizaje que estamos expuestos a nuestra condición humana, pues somos siempre susceptibles a ellos, o a ellas, perdón. Entonces, la verdad, somos seres en la perturbidad que podemos ser rozados, tocados, vulnerables ante todo lo externo. Y también podemos ser vulnerables ante ese no conocimiento que tenemos de todas las cosas. Si lo tuviésemos, pues no hubiese problemas en el mundo. Tan sencillo, ¿no? Entonces, las organizaciones como sistemas también están, ¿cómo les digo?, susceptibles a eso. Y entonces, dado que están susceptibles a eso, es una gran parte del por qué la relevancia del coaching, porque el coaching profesional justo ayuda, no a que no tengas quiebres en la vida, ni mucho menos, porque es una gran ilusión, no a que ya no tengas problemas, pero sí te ayuda como a alivianar la carga, a facilitar el proceso de innovación de aquello que estoy interpretando, ¿no? De aquello de que me estoy dando cuenta. Ayuda a aligerar esos procesos en la facilitación del aprendizaje de esas coyunturas que tenemos como individuos y que tenemos como organizaciones. Entonces, eso en esta filmina. Y en síntesis, dado que no tenemos como la totalidad del conocimiento, pues algo que también genera el coaching profesional y es relevante en los equipos de trabajo es primero que aprendan a estar de acuerdo, que pueden estar en desacuerdo. Si hablamos de compasión y si hablamos de responsabilidad ante el otro, y si hablamos de un carácter moral ante el otro, y con la premisa de que no tenemos la totalidad del conocimiento existente, entonces en lo primero que tendríamos que estar de acuerdo es que podemos estar de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Porque luego hay equipos de trabajo que es casi prácticamente, hay muchas facturas por cobrar, ganchos al hígado, estados de ánimos medios o raros, y no digo raros porque los estados de ánimo sean raros, sino más bien porque o las conversaciones, hay conversaciones ocultas, misteriosas, dobles conversaciones, y bueno, en fin, ¿no? Cuestiones humanas implícitas prácticamente. Voluntades y caprichos de voluntades por ahí. Pero si acatamos este primer punto, entonces podemos estar más ávidos a escuchar primero los puntos de encuentro. Es decir, a ver, estamos en desacuerdo, perfecto. Bueno, que sí, que no. Entonces el coaching profesional también es ese punto de diálogo entre los equipos, esa negociación, esa mediación. Porque muchos equipos no se atascan en el logro de algo por no saber técnicamente algo. Muchas veces se atascan porque se quedan atorados en las negociaciones internas o en las conversaciones internas. ¿Ya? Y ahorita les voy a decir por qué, sobre todo en este tercer punto, porque no aprenden a dialogar desde la búsqueda de la verdad o de lo mejor para el colectivo. Se quedan conversando apegados al ego o a su capricho, a la voluntad, más allá si es lo benéfico o no para el sistema. Recuerden, en las organizaciones estamos orientados a una promesa mayor que me excede y que esa promesa mayor, al cumplirla, nos tiene que dar bienestar a todos y no solamente a unos, ¿no? Entonces, el coaching profesional también podríamos decir que es relevante justo para conversar y gestionar nuestras conversaciones desde estos tres postulados. Aprender a estar en desacuerdo que estamos en desacuerdo, perdón, de acuerdo que estamos en desacuerdo. Desde ahí podemos escuchar nuestros puntos de encuentro y nuestros puntos de desencuentro. Y los de desencuentro, sobre todo, encaminados hacia un diálogo en pro de conseguir la verdad y no de conseguir lo que yo quiero. Porque muchas veces lo que yo quiero no significa que sea el bien para todos. Ahora,
Si el trabajo en las organizaciones no es solo productivo, sino también significativo, dado que el ser humano es un animal simbólico, ojo, aquí viene lo que les mencionaba hace rato, o sea, también se convierte en un trabajo digno, y no solamente digno de palabras, sino que me dignifica, que yo estoy cómodo, que me siento sereno, que me siento en paz. ¿Y para qué también coaching en las organizaciones? Y acá hay 4 niveles que para mí se me hacen muy relevantes, porque el coaching tiene un impacto en estos 4, justamente. En el intrapersonal, que es como ampliar la mirada de mí mismo, como colaborador, como líder. Y desde ahí puedo elevar mi virtud o bienestar. Pero no solo la mía, sino también la del equipo, porque también una ampliación de mirada no solo implica una ampliación de mirada mía, sino también del resto, o de las cosas, o de los hechos que suceden, ¿no? Y ahí entonces ocurre una mejor relación laboral. También en el management, o sea, establecer un management responsable en la coordinación de acciones impecable con nosotros, con el equipo, es algo que el coaching hace este impacto en las organizaciones de manera muy efectiva, muy efectiva, ¿no? O sea, nosotros salimos técnicamente de una licenciatura o un estudio profesional muy bien dotados, pero la verdad, para hacer una petición efectiva, ni siquiera sabemos qué elementos debe de contener. Es decir, salimos técnicamente muy diestros, pero conversacionalmente muy escasos. Es decir, lo tomamos como lo veíamos en la filmina anterior. Lo tomamos por dado, por sentido común, que sé conversar. Y no, pues una cosa es que aprendas a hablar y otra cosa es que tengas conversaciones efectivas, orientados a los resultados que están buscando. Y en el sistema, si hay una ampliación de sentido a nivel intrapersonal que impacta en el equipo también, y que también impacta en tu manera de gerenciar o manejar digamos, la organización, un cierto departamento, digamos que el último anillo o el último núcleo es el sistema. Y no solamente puede ser tu sistema, sino también el sistema, hablo del entorno, o sea, la ciudad donde está, el país donde está, etcétera. Digamos que esos son como los 4 niveles en los que impacta el coaching profesional en las organizaciones. Ahora, ¿qué tipos de intervenciones puede haber en las organizaciones? Ayer les comentaba que ayer estaba conversando con un alumno, me decía, oye, pero bueno, y por lo general, ¿en qué tipos de intervenciones se da esto? A ver, una puede ser coaching ejecutivo, es decir, hay un enfoque individual donde desarrolla un desarrollo de algún ejecutivo, de algún líder, algún high potential, o alguien que necesita un cambio emergente en su liderazgo, ¿no? Es coaching 1 a 1. Hay un cambio individual, pero también, o sea, los logros son propios del ejecutivo y su gestión. Ojo, pero ojo acá, el impacto no deja de ser organizacional. Porque si tú impactas en ese individuo, su management, muy seguramente va a impactar al equipo también. Ahora, ¿qué temas principales hay acá? Pues puede ser desde el liderazgo, la relación con los pares, el desarrollo en coordinación de acciones efectivas, una mejor comunicación, una gestión anímica, un proyecto en específico, puede ser un desarrollo de un nuevo producto, de un nuevo servicio, el plan de carrera también de la persona, o también mejorar su juicio de confianza en sí mismo o en los demás, y sobre todo también destrabar barreras personales, o creencias limitantes, si así le quieren llamar, o juicios estructurantes también, dicho de otra manera, ¿no? Ahora, no solamente hay intervenciones individuales, sino también hay intervenciones grupales. El coaching no se da como también en ese 1 a 1 de manera solitaria, también se puede dar en equipos, ¿no? Entonces,
ahí en equipos, ¿a qué va dirigido? Pues sobre todo a proyectos, planeaciones, cambio de cultura de la organización. De hecho, la ICF está como promoviendo ahora Building a Coaching Culture. Y a mí se me hace muy interesante, pues es como crear toda una cultura de coaching, es decir, las 8 competencias del coaching, llevarlas al management. Y la verdad es, a mí se me hace bien, bien, bien interesante. ¿Qué participantes puede haber por acá? Equipos directivos, colaboradores, diversas áreas en específico y, ¿por qué no también un equipo multidepartamental en búsqueda de un nuevo producto? Nos ha tocado acompañar en lo personal. Son sesiones grupales y digamos que los principales temas, pues puede ser desde una reconfiguración organizacional, o sea, que piensen cómo articular la organización de vuelta, una planeación estratégica, un desarrollo de la cultura, implementaciones de ciertos sistemas, de ciertos modos nuevos de trabajo. Todo eso puede acompañar un coach profesional a que sea más ágil y más fácil el proceso, digamos, para que no se queden trabados en las conversaciones que para nosotros, desde el coaching profesional, gran impacto en los resultados tienen que ver la manera en que se llevan a cabo y se dan las conversaciones en los equipos de trabajo. Si quedan los acuerdos claros, si el equipo tiene capacidad de renegociar, si el equipo tiene la capacidad de hacerse cargo de sus promesas, si el equipo también tiene claro de hacerse cargo de las dificultades no observadas. Esa es como una gran virtud que los equipos van forjando en el tiempo. Si no hay como estados de ánimo que tengan facturas por cobrarse entre ellos, etcétera. Todo eso tenemos un gran impacto y la verdad un trabajo muy relevante de los coaches, en la organización, en los sistemas productivos. Y voy a despedirme, bueno, yo no me despido, despedimos a la presentación con esta frase de Dick Hock, que fue fundador de Visa. Y algo muy importante o relevante para nosotros es que cualquier que intente dirigir algún equipo, pues primero tiene que dirigirse a sí mismo como persona, o sea, como lo mencionaba anteriormente. O sea, puedes ser muy diestro técnica, en tu saber técnico, pero muy escaso en habilidades humanas. De hecho, nosotros en el CCO a nuestros alumnos, o sea, a ver, vayas o no a ejercer como coach profesional, si coordinas acciones con otros en la vida y estás inmerso en un trabajo, el CCO puede ser muy buen programa también para eso. De hecho, para nosotros es casi como canasta básica. O sea, lo pudiésemos ver así, como un programa que puede potencializar tus habilidades sociales, personales, colaborativas, más allá de ejerzas como coach. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla para iniciar con el diálogo. Y también, ¿por qué no? Si ustedes quieren que vuelva a compartir una filmina, algún slide para revisar alguna duda, siéntanse con la confianza de pedírmelo y lo puedo volver a hacer. Total, aquí la tengo a la mano de manera muy rápida. Entonces, cuéntenme para dar estos 10 minutitos a que conversemos. ¿Cómo están, primero que nada? Bueno, en Bogotá con mucho frío. Ha llovido toda la tarde, entonces... Oye, ¿a cuántos grados están en Bogotá? En este momento estamos a 12 grados. Ah, aquí en Monterrey estamos a 10. Ay, qué rico, estamos aguantando el mismo calor, qué rico. También hace frío. Sí, sí, sí. Ciudad de México andan por las mismas, ¿no? Ya, a estas horas de la noche ya. Claro, ustedes están entrando en otoño, ¿no? Sí, estamos entrando al otoño, prácticamente. Pero bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Qué reflexiones les vinieron? ¿Qué onda con este modelo de acciones
observador, resultados y toda esta cuestión de aprendizaje de primer orden, segundo orden, etcétera. Cuéntenos. Adelante, David. También, Laura, te veo así como que, ay, así como de niño de kinder, el primer día de clases, como que ay, participo, ¿no? Ándale, así. Sí, oye, no, qué bien lees el cuerpo, qué bien lees el lenguaje corporal. Ahorita sigo después de David. Va David, Laura, y luego ¿Por qué también no la otra Laura. ponen a platicar todo? Es que hay dos Bueno, Laura. vale, súper. Bueno, buenas noches para los que no había saludado, o bueno, los que habían llegado ya luego. Efectivamente, soy el más juicioso de todos. Llegué muy a las 7 de la noche, hora colombiana. Entonces, ya quedó claro el mensaje de parte de todos. Mira que de lo que mencionas, Jesús, justo tenía que entrarme una llamada en este instante, ¿no? Y la llamada que estaba esperando. Le cedo el turno a Laura y ya les atiendo que estaba esperando hacía rato esta llamada. Ahorita volvemos Por eso contigo. no me había podido conectar. Dame un instante, ya estoy con ustedes. Volvemos contigo, no te preocupes, David. A ver, ambas Lauras, cuéntenos, ¿qué onda? Bueno, yo primero, bueno, no sé si primero yo o ella. Adelante, Tocaya. Gracias, Laura. Bueno, para mí fue muy didáctico, o sea, lo entendí como muy claro y me gustó mucho cómo lo llevaste. Esto que hemos visto en algunos otros momentos, bueno, en mi caso, en el proceso de la certificación y de la formación, cómo fue aterrizado ahorita en las organizaciones, fue súper didáctico para mí. Y bueno, justo ahorita a mí, para mi organización, me da como elementos para poder hacer una reestructuración que es necesaria, pero desde esta mirada, o sea, desde aquí, como decir, voy a tomar esto como base para pues estos planteamientos que yo necesito hacer en mi organización, ¿no? Y bueno, y la frase con la que cierras o sea, estoy completamente de acuerdo. Siempre lo he creído así, estoy plenamente convencida de que el trabajo empieza por mí y en todos los sentidos, ¿no? En lo profesional, en lo que tiene que ver con la parte humana, con algo que me encantó fue esto de poder llegar al sinsentido. O sea, esto se me hizo, súper interesante, súper fuerte al mismo tiempo. Algún colaborador puede estar haciendo lo que le corresponde hacer, pero sin encontrar el sentido de lo que está haciendo, que sería, pues para mí también un poco triste, ¿no? El estar haciendo las cosas sin sentido, ¿no? Fue de las cosas que más me gustó también de esta presentación que nos compartiste, Jesús. Gracias. No, hombre, muchas gracias, Laura. Sí, la verdad, me ha tocado dos experiencias que ha sido muy triste para dueños de negocio, como descubrir esto, que algunos de sus colaboradores están en un lugar solamente productivo y no desde un lugar significativo, relevante para el mismo colaborador, pero también la brecha de aprendizaje a recorrer es muy linda, porque implica también un hacerse cargo del dueño de una manera distinta. Con un lugar mucho más estrecho de colaboración con sus colaboradores y no una colaboración de que lo que tienes que hacer o los indicadores cómo van, sino más bien tú cómo estás con los indicadores y yo cómo te puedo acompañar en esos indicadores. Y ahí cambias totalmente en sentido porque se vuelve como un aliado el dueño de negocio más que, pues no sé, no encontraría la otra palabra hoy día, pero más como un capataz, por así decirlo. Pero muchas gracias, Laura. La otra Laura, bienvenida. La otra Laura. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, la visión que yo tengo, más allá de que sea una empresa como tal, yo trabajo para la administración pública. Y para mi gran sorpresa, ahora que regresé porque duré un tiempo sin estar ahí, me estoy dando cuenta que es tan importante esto que nos acabas de decir, el no ser solamente seres productivos, sino seres significativos,
hoy en día en la administración pública ya se consideran también esos temas y ahora nos capacitan en ese tipo de temas. O sea, el cómo como equipo de trabajo podemos apoyarnos cuando hay emociones ahí un poco turbias de repente, cómo dirigirnos a los ciudadanos y poderlo hacer de una manera mucho más humana, no solamente burocráticamente. O sea, es tan importante o se dio tanto este auge a partir, creo yo, aún más ahora que fue lo de la pandemia, que ya muchas organizaciones, independientemente de que sean empresas de producción o no, lo están empleando. Entonces, pues eso me hace creer, ¿verdad?, que definitivamente es una nueva visión y habrá que aplicarlo en todos sentidos. Tengo compañeras que son maestras o que son educadoras y con los niños lo están haciendo ahora. Los programas educativos incluyen también esta parte, tanto para el maestro como para los alumnos. Entonces, pues ya está, es eso, o sea, ese, creo yo que ya existía, pero no se le había dado como la importancia o la relevancia a esto. Y hoy en día, pues definitivamente es necesario. O sea, ya no es como por gusto, es necesario. Sí, esto que dices es muy importante. O sea, ya estaba ahí, pero como no visto, no tomado en cuenta, no puesta la conversión en la mesa de, a ver, Así es. estás acá, ¿no? O sea, y más que nada porque hoy las organizaciones están en búsqueda mucho del sentido de pertenencia de sus colaboradores, que lo podemos traducir también con otra palabrita que a mí me agrada más en lo personal, luego les diré por qué, que es como el arraigo, y que tiene que ver más como sentirme familiarizado con el espacio, y no familiarizado. Y sentirme familiarizado con el espacio implica también estrechar lazos, no solamente llegar como una maquinita, porque si no, luego acaba algo bien curioso, que el colaborador termina viendo la empresa como una máquina expendedora de cheques cada quincena y la empresa termina viendo, por ende, al colaborador solo como una máquina de producción. Sí, claro. Todo un show ahí. Tenemos, gracias Laura, bueno, gracias a ambas Lauras. Tenemos a Alberto Pacheco. Vemos a David que está enlazándose con, no sabemos con quién, pero bueno, ahí David, en lo que termine de enlazarse, termine la llamada, volvemos contigo, David. Adelante, Alberto. Sí, Jesús. Oye, a mí me hace como mucho reflexionar la parte de hoy en día cómo es que se gestionan las organizaciones. Como dicen, es algo que ya estaba. Sin embargo, el hacerse consciente de, pues no sé, los colaboradores, el hecho de que tengan más una visión hacia lo significativo que hacia ¿cómo se llama? La parte de lo productivo. Ajá, entonces creo que cambia todo el contexto, empezando por la emoción, ¿no? Con la que trabajan, y eso puede hasta reducir no sé, el equipo, ¿no? O sea, hablando en cuestión de nóminas. O sea, viéndolo desde una forma de liderazgo, a lo mejor un equipo no requiere tantas personas, sino personas de calidad. Y para eso, pues, justo la emoción y el hecho de que el trabajo sea significativo para cada persona, pues es lo que va a reflejar la productividad. Totalmente. De hecho, añadiendo lo que dices, Alberto, hay muchas empresas que para cambiar el resultado se empeñan mucho en la parte de las acciones o del saber técnico. Y está bien, no está mal, o sea, ojo, pero a veces no es suficiente. No es siempre cuando nosotros llegamos a una organización y empezamos no a hacer como una manera de diagnóstico, porque tampoco pues es un diagnóstico así tal cual, pero sí escuchamos cómo conversan, cómo es su estado anímico, cómo están, a ellos, qué mirada tienen ellos acerca del lugar donde trabajan, etcétera. Nos damos cuenta que también cuando voltean a ver este lugar simbólico de lo significativo que es que el ser humano o el ser colaborador se cree sentido a sí mismo, pero si la organización nos acompaña en eso,
muchas veces da por resultado que lo productivo termina siendo como impactado de manera muy benéfica y sin meterle tanto también a lo productivo. Claro, hay que guiar también nuestras acciones con el saber técnico, en lo que es más destreza y en lo que vamos aprendiendo, obviamente, pero si el campo anímico previo o el campo de lo humano no está ahí soportado, sostenido, aunque sepa, pues no lo voy a hacer, prácticamente. Podríamos Yo creo decir que eso. van de la mano, ¿no? Son congéneres totalmente. No podemos, no, o sea, tenemos que voltear a ver los dos. De hecho, nuestra propuesta en organizaciones es alterar el sentido, o sea, el campo productivo, pero también alterar el campo de sentido, para que sean los resultados sostenibles, por así decirlo, ¿no? Gracias, Alberto. Gracias, Laura, nuevamente. David, ¿ya estás de vuelta? Ya no sé si ya llegaste. Ahora sí, Sí, señor. Por aquí estoy. Bueno, yo me perdí una parte de la conversación, tuve que silenciar lo que ustedes estaban diciendo para poder atender la llamada, entonces no sé si lo que yo voy a compartir eventualmente ya lo haya mencionado previamente. ¿Sí? Entonces, si llego a redundar, entonces les pido disculpas por lo que tuve que atender esta llamada. De las cosas que tú mencionabas, yo, bueno, digamos que no quisiera que tampoco sonara esto como publireportaje, en el que vengo a hacer comillas, la publicidad de las cosas que yo en particular desde mi ejercicio como coach aquí en Colombia he estado avanzando, pero sí he recogido una experiencia de vida desde el concepto del liderazgo, que es, digamos, de lo que de forma intrínseca estás dialogando, ¿no? Y mencionabas una pregunta de apertura que decía que si solamente somos productivos. Y es una pregunta realmente muy profunda que tiene muy larga respuesta, tiene mucho de ancho y mucho de profundo. Entonces, trataré de no extenderlo más allá de que llegara Sofía aquí a hacerme compañía. Ay, venga, a ver, señorita. Llegó Sofía, llegó Sofía. Ah, no, este es Blue, este es Blue. Digamos, antropológicamente hablando, el principio número 1 del ser humano es un ser productivo y su segundo nivel es un ser social. El sentido productivo viene desde cuando el ser humano empezaba a vivir en las cavernas, ¿no? Y empezó a descubrir que si no hacía alguna acción para producir su propio alimento o para alcanzar sus propios recursos, pues evidentemente iba a quedar allí detenido en el tiempo, ¿no? Entonces activaba inmediatamente esa forma de productividad, ¿no? Luego, posteriormente, se hizo un ser social, ¿no? Y digamos que esos dos son los elementos que de una u otra forma subyacen acá en lo que tú nos estás mencionando, Jesús. Y cuando tú decías, ¿somos solamente productivos? La respuesta desde mi perspectiva, pues evidentemente no, pero es uno de los elementos fundantes de la vida humana. Una vida humana no productiva es una vida que se ha desperdiciado. Y también entramos dentro de ese escenario metafísico del no ser productivo también es una forma de productividad, sí. El no hacer nada también es una forma de hacer. Y el no hacer es un hacer muy complejo que dentro de esa estructura que tú mencionabas sistémica, pues tiene mucha más fuerza. Verás, tenemos que entender que nuestra sociedad es un ente vivo y ese ente vivo desde la biología entendería que ninguna de las partes del sistema no sobra ni tampoco hace falta. Entonces, sin ánimo de hacer publireportaje, en el ejercicio de mi trabajo como coach y en las cosas que, digamos, los trabajos y productos que he desarrollado a nivel empresarial, trabajo las 5 dimensiones del ser humano. Es un trabajo que he venido desarrollando desde hace algunos años atrás, desde el sentido del liderazgo. Y uno de los primeros aspectos que analizo allí, que ya dentro de un poco yo esperaría que un pequeño librillo que he estado ahí como escribiendo de a ratos, en donde retrato un poco de esta experiencia, habla de que el ser humano tiene 5 dimensiones, como 5 son sus principales sentidos, como 5 son sus dedos. El primero es la productividad, el segundo es el desarrollo de su entorno económico, el tercero es el desarrollo de sus sueños y aspiraciones, el cuarto lo afectivo y lo quinto lo espiritual. Y en la combinación de los 5 es que
hablamos de un líder integral. Mm. Entonces, cuando tú preguntabas, ¿solamente podemos ser productivos? No, no solamente somos productivos. Somos productivos, somos económicos, somos afectivos, somos sociales, somos espirituales. Pero ninguno de los 5 es más preponderante que el otro. Digamos que desde mi perspectiva, el trabajar también desde la organización es entender que debe mantenerse un balance armónico, equilibrado y justo. Una persona que solamente sea productiva, pues evidentemente será muy productiva, ¿sí? Y muy seguramente eso derivará en que también económicamente será muy próspero. Quizás esa prosperidad le permita alcanzar toda suerte de sueños, pero allí justo en ese instante ya se empieza a dibujar el concepto de sueño, porque, comillas, todo es alcanzable, todo es comprable. Entonces, si miramos a esa persona, entonces efectivamente, ¿cómo es esa persona? Quizás su vida afectiva sea un desastre. Y como ha concentrado tanto su vida en el entorno económico o en el entorno productivo, muy probablemente su entorno espiritual esté o apagado o completamente descompuesto. Ahora, si volteamos al extremo y decimos que una persona que se dedica exclusivamente al crecimiento espiritual, quizás su productividad en términos como lo entendemos, desde el ejercicio del hacer y producir algo, quizás se vea un poco subjetivado a lo que se entendería desde la espiritualidad. Entonces su desarrollo económico estaría mermado, quizás su afectividad estaría estable pero no profunda, y muchos de sus sueños y aspiraciones estarían, y sin ánimo de generar con esto ningún tipo de polémica, supeditado a lo que si Dios quiere, y no desde el ejercicio del yo me esfuerzo por ello, ¿verdad? Entonces, ni mucho que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, pues yo te reafirmo lo que mencionas. No solo somos productivos, somos mucho más que eso, pero una de las cosas que más nos dignifican es nuestra capacidad de producir. Y no necesariamente que eso se redunde en dinero, sino el producir también está en nuestra capacidad de expresión humana, en la que nosotros decimos, yo puedo hacer esto, yo soy capaz de hacer esto, y también soy incapaz de hacer esto. Y el ser incapaz también es una forma de ser productivo, porque también es desde la coherencia decir, yo puedo y tengo límites. No soy Supermancito. Entonces tengo un límite y llevo un límite, ¿verdad? Entonces, gracias por el espacio. Sin duda, pues cuando esto se refleja en una organización, pues es de valor hacerle ver a los líderes que pues tienes un equipo de trabajo y esos equipos están conformados por personas que tienen sueños, tienen aspiraciones, tienen un propósito, tienen una capacidad limitada de producción, sueñan y quieren alcanzar cosas y también tienen sus propias creencias y un sistema de creencias elaboradas. Entonces, si tú entras en conflicto con ellos, pues tendrás una alta rotación de personal. Pero eso era lo que quería como compartirles. Gracias por el espacio, mi estimado Jesús. No, gracias a ti por compartirnos como estas 5 mapas, 5 dimensiones. Y sí, yo también, yo pienso que todos son importantes, así como decía Laura hace rato, son congéneres también, dependen quizás uno del otro, porque también pues desde esta etapa primitiva, como el desarrollo de nuestras herramientas, nos salva la vida de un mamut, y pudimos subsistir, ¿no? Entonces, son necesarias. Muchas gracias, David. José Félix, Juan Carlos, Raúl, José Luis López Baeza, ¿qué onda con ustedes? ¿Cómo están? Ofir, también. Ofir. Todos. Sí. Perdón si me faltó alguien, pero... Mira, yo estoy algo... a mí me llama mucho la atención, me gustan mucho estos diálogos, Chuy, porque, digo, primero que nada, yo que he trabajado con organizaciones, si algo me he dado cuenta es que efectivamente muchas veces cuando empieza el proceso, los colaboradores van descubriendo, más bien se saben o se dicen productivos, y uno que otro, ¿no? Le cae el 20, como decimos, ¿no? Y llega y le hace sentido el proceso y empieza a reconocerse como significativo. Tan es así que en muchas ocasiones, al contrastarse con la empresa, ya teniendo este descubrimiento significativo, o de ser significativo,
se dan cuenta que la empresa solo los quiere de forma productiva y entonces terminan retirándose, ¿no? Eso ya yo lo he vivido y si y ahí es como coach, a veces dices, híjole, no era la intención, ¿verdad? Que se retiraran. Pero bueno, si eso fue el aprendizaje, bienvenido, ¿no? Entonces sí es algo que sucede, ¿no? Que llegue a pasar y wow, es también muy relevante, ¿no? Y por eso quería traerlo aquí a la mesa. Y de hecho, me ha tocado 2 veces que el colaborador que acompaño renuncia. Sí, de las en 1000 acompañamientos que he dado en organizaciones individual, 2 veces me ha tocado así. Y la decisión es más por temas humanos que productivos, o sea, los puedo asegurar. Bien, vamos a escuchar, perdóname David, vamos a escuchar a Juan Carlos ya para ir cerrando, porque ya son 8:15 y ya Mariana está como quemándome los pies y picando las Son cosas. las 9:15, Jesús, son las 9:15. Colombia. Adelante, Juan Carlos. En los sombreros para pensar de Edward de Bono, yo soy siempre el sombrero negro, ¿no? Entonces es algo que tengo siempre en los equipos. No, y lo digo porque finalmente va a ser tema para otro diálogo. Esta información la conoce el lado oscuro, ¿no? Ves que soy de los Mandalorians. Yo ya perdí la dimensión. Esto lo aplican las empresas, es mi apreciación. El Customer Experience, la norma NO 35 centrada en el empleado. Darle coaching a los empleados, coaching de equipos, lo único que está buscando en el fondo, la mayoría de las veces, es que no te vayas y sacarte lo más que te puedan sacar. Eso se ha desvirtuado de tal manera que te hago sentir bien. Como cliente te hago sentir que eres el mejor cliente del mundo para que no te vayas, para que seas mi cliente, y se transforma en indicadores de dinero. Entonces, esa parte yo creo que sería un tema, pero pues, ¿hasta qué punto esta información, el que yo sea contratado en un coaching para hacer un coaching ejecutivo o directivo de equipos, tiene en el fondo, y ese es un problema filosófico, Chuy, No, ¿no? Pero realmente, ¿hasta qué punto me pagan? Puedo cobrar $1,000 por una sesión de coaching sabiendo que en el fondo lo que quiere la empresa es que no se vaya el empleado porque cuesta mucho dinero, y más en los clientes, ¿no? Entonces, es perverso también, es muy perverso esto. es perverso, pero tenemos el antídoto. Bueno. Yo tengo el antídoto, quiero irme a trabajar en Apprending, ¿no? Porque si trabajan en Apprending, yo quiero ser tu subgerente, por favor. Mira, pasa algo. Y gran parte en la creación del acuerdo del proceso de coaching. A mí me ha tocado, y chéquense esto, que la empresa quiere iniciar el proceso, reviso con el colaborador y el colaborador no quiere. No puedo hacer nada. Ahora, hay una junta tripartita, sponsor, coach y colaborador. Y me ha tocado una vez que el colaborador, a pesar de no querer, en esa junta tripartita dijo que sí. Gran desafío, porque entonces tú como coach, tu papel en busca de la verdad, más allá, o sea, hay que cuidar al sponsor, hay que cuidar pero se cuida al coachee también. Entonces acá el proceso de aprendizaje para el coachee es bueno, a ver, si no quieres estar acá, perfecto, ¿qué te tiene acá? Yo soy tu aliado. A ver, yo como tu coach profesional soy tu aliado en la facilitación del aprendizaje. ¿Sí? Y justo ese fue uno de los dos que renunciaron. O sea, es como... pero también como llegar a ese lugar, no sé si llamarlo como territorio de dignidad o territorio como ya de sabiduría personal,
de agarrar el toro por los cuernos, ¿sabes qué? Aquí no. Yo sé que quiere que me quede en todo, pero no en mi lugar, no me gusta. También se puede pensar a simple vista, Juan Carlos y todos, que cuando pasan este tipo de eventos en un proceso de coaching personal es perjudicial para la empresa. ¿Y saben qué? No. Porque al final la empresa también, pues no que se deshaga, pero, o sea, dejan de estar como hoy en día esta palabra de moda en esta relación tóxica, por así decirlo. Y es benéfico para los dos. Entonces también hay un ganar en la organización, aunque a una mera simple vista se vea como perjudicial la organización. Hay un ganar-ganar ahí. Claro, al principio quizás parece que no, pero ya después de un tiempo, siempre esos eventos tienen un regalo mucho mejor en ese tipo de eventos, por lo regular. Chicos, Ofir nos comenta algo en el chat, Mariana, y pues, ¿qué creen? Pues nos tenemos que ir, porque también tenemos que significar nuestra vida y no todo es trabajo, y tengo unos chiquillos que me están esperando, Mariana tiene también ahí una familia, todos ustedes también. Están invitados para el 7 de diciembre el cuerpo como territorio de aprendizaje y su aplicabilidad en el coaching profesional. Igual, 1 horita y 10, a lo mucho. No falten. Les vamos a enviar la invitación una semana antes para que vayan agendando su espacio. Y pues bueno, chicos, pues muchísimas gracias por su asistencia y por su presencia, que no son lo mismo. Una cosa es estar y otra cosa es medio estar ahí, hacer que estás ahí. Entonces, Pues sí, gracias a todos y también por ahí Viri les hizo llegar a algunos de ustedes en la liga con la encuesta del diálogo. Algunos se las hice llegar yo, que son a los que tengo sus contactos. La verdad es que nos interesa mucho conocer su perspectiva acerca de la conversación, del diálogo, de la organización, para seguir mejorando y para poder incluir justo en esta etapa que estamos en el diseño de los diálogos del próximo año. Nos sirve muchísimo sus opiniones. Así que pues bienvenidas a todos y pues si tienen algún problema con el link, manden un mensajito o a Viri y les hacemos llegar de nuevo la liga. Muchas gracias. Gracias, Chuy, por acompañarnos acá y pues buenas noches a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Un gusto. Saludos, buenas noches. Gracias, Jesús. Gracias. Feliz noche. Feliz noche Muchas para gracias. todos. Bye. Que descansen. tengan una Igualmente. productiva y significativa. Significativa. Esa parte me gusta. Significativa. Chao, Jesús. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a detener la grabación.